Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el universo brillante del entretenimiento turco, donde cada gesto se convierte en titular y cada emoción se analiza con lupa, pocas confesiones han generado tanta ternura y curiosidad como la de Erkan Meriç. El actor, admirado por su carisma y sensibilidad interpretativa, sorprendió recientemente con una declaración que no solo reveló un recuerdo íntimo, sino que también desnudó la parte más humana y romántica de su personalidad. Por primera vez habló abiertamente de su primer beso con Hazal Suba, una escena que, según sus propias palabras, quedó grabada en su memoria como un instante suspendido en el tiempo. Durante la entrevista, Erkan relató aquel momento con una sinceridad desarmante: fue algo que no sé describir con palabras. Sentí que mi corazón iba a salirse del pecho, el mundo se detuvo por completo y solo quedábamos nosotros dos. Su voz, suave pero firme, transmitía la emoción intacta de quien revive una experiencia única. En un ambiente donde la mayoría de las estrellas prefieren mantener el control de su imagen, la transparencia del actor se percibió como un soplo de aire fresco. El relato pronto se hizo viral, los fans no tardaron en inundar las redes con mensajes de apoyo, ternura y admiración. Algunos recordaron las escenas de la pareja en pantalla, donde la química era palpable, y afirmaron que aquella conexión no podía fingirse. Otros, más analíticos, observaron que la confesión de Erkan revela la autenticidad de un hombre que se permite sentir, sin el miedo al juicio público. En su conversación, Erkan Meriç no solo revivió aquel beso, sino que también pintó con palabras el retrato de Hazal Suba, la mujer que lo acompañó en aquel instante. Hazal es una persona increíblemente natural, transparente, cálida. Tiene una energía que te envuelve sin que te des cuenta. Mientras estábamos en aquella escena, no podía apartar la vista de ella, sentí que todo alrededor desaparecía. Su descripción no era la de un simple compañero de rodaje, sino la de alguien que reconoce haber sido conmovido por una conexión genuina. Los seguidores, al leer estas frases, interpretaron el mensaje como una demostración de cariño profundo, quizás incluso como un eco de sentimientos que permanecen vivos entre ambos. En un mundo donde el amor y la fama rara vez coexisten en equilibrio, Erkan ofreció un testimonio sincero de lo que significa sentir en medio de la ficción. Cada palabra suya parecía surgir desde un lugar íntimo, donde el profesionalismo y la emoción se mezclan hasta confundirse. El actor recordó aquel primer beso con la precisión de quien conserva un tesoro emocional. El aire se volvió más espeso, el corazón latía tan rápido que pensé que podía escucharlo. Fue como si el universo entero decidiera darnos unos segundos solo para nosotros. Para el público acostumbrado a ver la historia de Erkan y Hazal a través de guiones y cámaras, escuchar al propio protagonista confesar que aquel momento lo marcó de verdad fue casi poético. No se trataba de un escándalo, sino de un recuerdo contado desde la nostalgia, con un tono sereno que emocionó a quienes lo escuchaban. En cuestión de horas, su declaración se convirtió en tendencia. Los hashtags #Erkan Meriç y #Hazal Suba inundaron X y TikTok, acompañados de montajes, escenas y frases extraídas de sus antiguas producciones. Muchos fans, especialmente los de América Latina y España, afirmaron sentirse identificados con la historia y el valor de Erkan al hablar sin filtros. Entre risas y con un brillo travieso en la mirada, Erkan confesó también lo que ocurrió inmediatamente después: no sabía cómo reaccionar. Estaba nervioso, feliz, completamente fuera de mí. Fue una sensación tan intensa que si pudiera, la repetiría 1000 veces. La confesión fue recibida con una mezcla de ternura y respeto. Algunos medios destacaron su honestidad, mientras otros debatieron si era apropiado hablar con tanto detalle de una experiencia compartida.
Pero lo cierto es que el propio Erkan aclaró que su intención nunca fue generar polémica. Simplemente quise contar una historia que me marcó. Fue real, fue humano, fue honesto, aseguró. Sus palabras, lejos de sonar calculadas, reflejaban la pureza de un recuerdo guardado con afecto. Y eso precisamente fue lo que conmovió a sus admiradores, la sensación de que hablaba desde el corazón, sin máscaras. Las reacciones no se hicieron esperar. Miles de comentarios llenaron los foros y las redes sociales, algunos celebraron la valentía de Erkan, otros debatieron sobre los límites entre la vida profesional y la personal. Ojalá todos los artistas hablaran con esa sinceridad, escribió una fan española, sus palabras me recordaron que las emociones verdaderas no se pueden ocultar. Azal Suba por su parte no ha emitido declaraciones. Su silencio, sin embargo, ha sido interpretado de muchas maneras, algunos lo ven como un gesto de discreción y respeto, otros como una señal de nostalgia. Lo que está claro es que después de esta entrevista, ambos nombres volvieron a ocupar un lugar especial en la conversación pública. El vínculo entre Erkan y Azal siempre fue más allá de lo profesional. Su complicidad traspasaba la pantalla, y quienes trabajaron con ellos recuerdan la armonía que se respiraba en los rodajes. Erkan incluso reconoció que compartir escena con ella fue uno de los momentos más felices de su carrera, trabajar con Azal era un placer en sí mismo. Pero aquel beso, aquel momento fue distinto. Fue real. Ese fue real, resonó con fuerza en la audiencia. No solo porque desdibujaba la frontera entre el actor y el personaje, sino porque revelaba algo universal. Todos recordamos un primer beso que cambió algo dentro de nosotros. En ese sentido, la confesión de Erkan trascendió lo mediático y se convirtió en una pequeña lección emocional. En una industria donde la imagen suele estar medida al milímetro, las palabras de Erkan se sintieron auténticas, casi revolucionarias. Algunos periodistas turcos lo elogiaron por atreverse a hablar desde el alma, otros advirtieron que su apertura podría ser malinterpretada. Sin embargo, él se mantuvo firme, no me importa si se comenta o no. Lo viví y lo sentí, y eso basta. Esa frase fue celebrada por los seguidores de K-pop, quienes valoran la honestidad emocional por encima de la especulación. Nos recuerda que detrás de cada fama hay una historia humana, vulnerable, que merece ser contada sin filtros. Aunque la entrevista ha terminado, el eco de sus palabras continúa resonando. Los fans siguen compartiendo fragmentos del vídeo y piden verlos juntos nuevamente, ya sea en una producción o, por qué no, en la vida real. La posibilidad de que un día vuelvan a coincidir frente a las cámaras despierta la ilusión de quienes creen que la química verdadera nunca muere. Desde K-pop seguimos cada detalle, cada gesto, cada señal. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que entre Erkan Merik y Azal Suba aún hay algo más que amistad? ¿O fue simplemente un hermoso recuerdo de juventud? Cuéntanoslo en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal K-pop, activar la campanita, darle me gusta a este vídeo y si quieres apoyarnos más pulsar el botón unirse. Con tu ayuda seguimos trayendo historias exclusivas, entrevistas sinceras y los secretos más entrañables del mundo de las celebridades turcas. Porque en K-pop no solo contamos noticias, revivimos emociones. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.